Hermanos, los invito a que supliquemos la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a iluminar nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestros afectos, nuestros sentidos, todo nuestro ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Jeremías nos muestra hoy en la palabra de Dios que está deshecho en lágrimas. ¿Y por qué? Porque la doncella dice: por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores, salgo al campo, muertos a espada, entro en las ciudades, fallecidos de hambre, tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿En qué momento se llega a un sinsentido de la vida? O un sinsentido de las cosas que se hacen. Cuando hay una frustración o cuando se cambia de planes y proyectos. Pero cuando se cambia de planes y proyectos, lo que cambia es la finalidad que estaba haciendo. Pero cuando la persona pierde el sinsentido de su vida, es porque realmente ya no tiene dónde agarrarse, ya no tiene sentido su existencia. Y esa es una de las circunstancias que se puede llegar cuando usted comete pecado, hermanos. Cuando usted peca, cada vez que usted comete pecado, puede llegar un momento en su vida en que ya no sienta un deseo profundo de Dios y su corazón se deshaga en tristeza, en angustia, en desesperación, en todas las acciones que repercuten en contra de uno cuando cometemos pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso los invito a que ustedes allá en sus casas tomen la Biblia y busquen San Juan 8:34. Dice la palabra de Dios: Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo, es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. ¿De qué nos da la libertad Jesucristo, hermanos? Pues del pecado. Estos hombres este profeta está llorando por la terrible desgracia del pueblo que no tiene sentido, que ha perdido el horizonte por el pecado. Y el Señor hoy nos dice en la palabra de Dios también, en San Juan 8:34, que Él es el que nos da la libertad. La verdadera libertad solo viene de Dios, hermanos, porque es la unión de nuestra alma con Dios, con el infinito que es Jesucristo, con el Salvador que es Jesucristo. ¿Y por qué Él nos da la libertad, hermanos? Porque Él murió en la cruz y con su sangre nos ha comprado, nos ha redimido. Mira, si usted cada día no clama a Dios, siempre va a vivir en angustia y en tristeza. Las tristezas que nosotros experimentamos comúnmente sucede cuando nosotros estamos en esclavitud por el pecado. Muy rara vez sucede que nosotros sintamos tristeza cuando estamos viviendo y llevando la cruz por Cristo. Sí se siente la tristeza, pero como se está llevando por Cristo, esa tristeza se convierte en alegría. Íntimamente en el corazón, en lo más profundo del alma, se experimenta un gozo. Ok, estoy sufriendo, estoy llevando esta cruz y estoy aguantando, pero hay alegría, hermanos. La palabra de Dios dice que somos esclavos cuando cometemos pecados, y es verdad, porque hay más adelante, si ustedes buscan en San Juan 10, tomen su Biblia y búsquela ahí. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Mis queridos hermanos, Jesucristo ha dado la vida por nosotros. El maligno solo viene a robar, matar y destruir. Si en su vida está la situación de pecado que no ha podido dejar por X circunstancia, por su debilidad, por lo que usted quiera, por los esfuerzos que usted ha hecho, si es que ha hecho esfuerzos, clámale a Dios, pídale a Dios
que se cumplan esas palabras en su vida. Dígale, Señor, soy esclavo del pecado, dame la libertad porque tú me has dado libertad. Viéndolo acá, hermanos, para que usted la pidan, en San Juan 8:34 dice la palabra de Dios y 35. 36. Si pues el Hijo os da libertad, seréis realmente libres. Pídale que se cumpla en su vida ese versículo, hermanos. Si el Señor les da, si el Hijo de Dios os da libertad, seréis realmente libres. Y eso lo dice Jesucristo. O sea, nosotros seremos realmente libres si Jesucristo nos da esa libertad. No es a medias. No es la libertad que nos da el enemigo. El enemigo nos promete libertad, pero cada día nos encadena más. Así que, hermanos, por favor, clámenle a Dios esa gracia. Y dígale, Señor, si tú has venido a darme vida, Señor, yo te pido que esa palabra de Dios se cumpla en mi vida, pero tiene que hacer la realidad también, no solo sencillamente clamar y que por obra y magia, por arte de magia, se cumpla en su vida. Sencillamente tiene que también esforzarse, luchar, pedirle a Dios esa gracia, decirle, Señor, ayúdame, orar, perseverar. Es fácil cometer el pecado, pero salir del pecado es difícil porque es el enemigo que cada día quiere que usted permanezca esclavo. Pero el Señor ha venido a darnos libertad. El Señor es ese pastor que ha venido a dar vida a ti, que ha venido a darte salvación, que ha venido a dar la gracia realmente de la vida eterna. Y el Señor quiere eso, o sea, que usted sea capaz de dejar el pecado, pero es la capacidad que da Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios en el Evangelio dice que al final de los tiempos el Señor arrancará a los corruptores y malvados y los arrojará al horno encendido. ¿Cuáles son los corruptores y malvados, hermanos? Aquellos corazones y mujeres y hombres que están alejados de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres se están condenando? ¿Cuántas de nuestras familias también se están condenando? Y tenemos que suplicarle a Dios. Por eso es que es importante que ustedes continuamente procuren orar, hagan el esfuerzo por orar. Sepan que ustedes se cansan, pero no se cansan solo, yo estoy cansado, no voy a orar. Entonces, no, hermanos, el cansancio, ¿por qué se cansa? Porque usted está trabajando, y el trabajo, ¿para quién es? Para usted. El dinero, ¿para quién es? Para usted. El sustento, ¿para quién es? Para usted. Ok, pero ¿quién te da la vida? Dios. ¿Quién te da la salud? Dios. ¿Quién te da el empleo? Dios. ¿Y usted qué le da a Dios? Nuestra Señora en Medjugorje dice lo siguiente: ustedes están cansados porque no oran. El cansancio llega por falta de oración, hermanos. Sí, ustedes pueden estar cansados físicamente, pero con el alma dispuesta a orar. Aunque se estén durmiendo, pero se pueden colocar en pie, así sea caminando, ir orando el Santo Rosario. Que usted cree que no está haciendo nada, es mentiras, hermanos, porque el Señor también ve el sacrificio de su alma, ve el sacrificio de su corazón, pero para que su alma no esté distraída, pues cada día tiene que ir dejando el pecado. Tenemos que ir dejando el pecado para que esa manera también, a pesar del cansancio, a pesar de lo que se esté viviendo, a pesar del cansancio físico, usted tenga el ánimo de su corazón, tenga la fortaleza de su corazón para seguir avanzando. Porque el Señor Jesús quiere que nosotros seamos libres y vayamos al cielo para que el Señor nos recoja. El Señor quiere que nosotros seamos trigo. Mire lo terrible que le va a pasar a los malvados y corruptores. Serán arrojados al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Hermano y hermana, usted cuando muera, si se salva, será semejante a Jesucristo, porque somos a imagen y semejanza de Dios hechos. A imagen y semejanza de Jesucristo fuimos hechos. Por eso dice que brillará como el sol. Lucas dice que nos alumbrará el sol que nace de lo alto. ¿Quién es el sol que nos nace de lo alto? Jesucristo. Por ende, seremos semejantes a Él. Nos pareceremos y viviremos en el reino de los cielos.
No tengan temor por todos los injustos, por todos los malvados, por todos los que hacen daño, por todos los que quieren acabar a la iglesia, por todos los que quieren no permitir que nosotros cada día vivamos la Eucaristía, que ustedes vivan la Eucaristía. No tengan miedo, hermanos, no tengan temor, ténganle temor a pecar. Luchen por dejar el pecado, esfuércense por pedirle al Señor la libertad en el Espíritu Santo. Esfuércense por ser verdaderos cristianos católicos, hermanos, que leen la palabra de Dios. Ustedes todos los días deben leer la Sagrada Escritura. Ustedes todos los días deben alimentarse con la palabra de Dios y decirle: Señor, dame gusto por la palabra de Dios. Señor, dame gusto por su Sagrada Escritura, Señor. Que yo me enamore de la palabra de Dios. Porque ahí, hermanos, ustedes empezarán a experimentar el gozo y la paz. Eso es lo que nos invita el Señor hoy, a que nosotros tengamos la libertad, a que nosotros cambiemos, porque Jeremías muestra las consecuencias del pecado. Se pierde el sentido de la vida. Entre más ustedes pequen y pequen y pequen, llega un momento en que su vida pierde sentido, en que su vida pierde el horizonte al cual hemos sido llamados. Y el Señor desea que nosotros conozcamos ¿a qué nos ha llamado el Señor? Pues el primer y más importante llamado es que lleguemos al cielo. Pero Dios nos llamó aquí en la tierra a hacer algo bueno. Con eso que nos está llamando fin último, vida eterna, salvación eterna, pero el Señor nos llamó y nos dejó una meta, una tarea que nosotros debemos desempeñar aquí en la tierra para que con nosotros sean muchos otros los que vayan al cielo. Eso es lo que nos muestra Jeremías. Se pierde el horizonte. Se pierde el horizonte cuando usted peca, hermanos. Pierde el horizonte cuando usted sigue en el pecado. Porque el pecado es traicionero. Quiere dejar de pecar, pero el placer le gana. El placer es fuerte. Pero el Señor nos da la gracia, el Señor nos capacita, el Señor nos da la fuerza. Y nunca debemos de desistir ni dejar de luchar por dejar de pecar. Y en el Evangelio nos muestra la consecuencia del pecado, que ya es la condenación al final de la historia. Como los corruptores y malvados de este mundo, aquellos hombres y mujeres que procuraron hacer que muchas almas se pervirtieran, muchas almas inocentes se pervirtieran, muchos jóvenes inocentes se pervirtieran, muchos niños se pervirtieran, muchos hombres y mujeres se pervirtieran, se alejaran de Dios. Esas almas, esos hombres y mujeres que son corruptores del mundo, serán arrojados al infierno al final de la historia, porque no aceptaron, no son trigo, siempre quisieron permanecer siendo cizaña, pero nunca permitieron que el Señor cambiara su corazón y sembrara el trigo en la vida, el trigo de la palabra, el trigo del Señor. Así que, hermanos, ustedes no sean cizaña y oren para que sus hijos tampoco ninguno se convierta en cizaña. Por eso deben orar continuamente, clamar continuamente, esforzarse, hermanos, continuamente para tener vida eterna, para tener vida en abundancia, para que sus hijos no se conviertan en cizaña, sino que la palabra de Dios esté sembrada siempre en ellos. Si ustedes no se esfuerzan, ahora como estamos, hermanos, en orar, en leer palabra de Dios, sus hijos corren peligro, sus hijos corren el riesgo de alejarse de Dios para siempre. Así que, hermanos, por favor, lean la Sagrada Escritura con alegría, con la paz, con el gozo, con la tranquilidad que están buscando al Señor, para que sus hijos también, ellos busquen al Señor, para que ellos también se emocionen. Pero conviértase, hermano, hermana, porque si usted no está convertido, sus hijos ven la diferencia entre el papá y la mamá, que no se convierten, que oran, pero no quieren convertirse. Pero pídanle a Dios, porque si usted toma la decisión de dejar de pecar y lucha, algún día lo logrará. Así sea.